tema que no se ha definido aún, pero que en principio, bueno, es otro punto pues de duda, ¿no? Y el último caso sobre el cual se ha hablado muchísimo es el tema del conocimiento de la electricidad en el mundo antiguo, ¿eh? Uno de los casos por excelencia es el de las bombillas, entre comillas, del templo de Hathor en Dendera. Entonces aquí, bueno, hubo una serie de personajes. El primero fue von Däniken, pero después de von Däniken vinieron más autores. Si no recuerdo mal, hay dos autores austríacos que hicieron un libro monográfico sobre esto. Creo que se llaman Krasa y Heimbeck. Krasa es muy conocido, ¿eh? Y el libro creo que se llamaba La luz del faraón, ¿no? Una cosa así. Entonces, este libro, ellos dicen que esta representación que se encuentra en el templo de Dendera, lo que muestra es un conocimiento de la electricidad. Veis aquí lo que vendría a ser el casquillo enorme de la bombilla, con una especie de serpiente que en realidad vendría a ser el filamento de la bombilla. Aquí quizá en la izquierda pues lo veréis mejor en esta foto, el casquillo o la berenjena que le llama alguna gente, la serpiente en forma de filamento, pasa. Lo que es el casquillo, que es una flor de loto, y incluso se puede ver aquí como el tallo iría conectado a una especie de generador o de batería, ¿no? Y todo ello pues ha aguantado. Por ejemplo, por aquí se ve una estructura que es un pilar jet, que es el pilar jet es un símbolo de fuerza o de poder. Y bueno, a partir de esta interpretación de las bombillas, pues se ha hecho mucha literatura, pero bueno, cuando te metes un poco en el tema y empiezas pues a buscar alternativas, ves que quizá hay una lectura en el mundo egiptológico mucho más fiable, ¿no? Una vez más os doy la versión de Nacho Ares. Nacho Ares dice que esta forma de las dos burbujas opuestas en realidad no son burbujas ni son bombillas, sino son una especie de capillas o de nichos. De hecho, el símbolo, el ideograma de esta forma como de capilla con una serpiente dentro tiene un nombre, se llama Iteret. Esto es egiptología pura y dura, ¿vale? El Iteret es un símbolo, ¿vale?, bien conocido, que juntado en dos representaría la unión del Alto y del Bajo Egipto. De hecho, hay representaciones en estatuas, en bajorrelieves, de una tipología, una iconografía no exactamente como esta, pero sí parecida, en que se ve la flor de loto y la flor de papiro con esta especie de capilla y la serpiente, y pues aguantados por algún tipo de genio o de dios, ¿no?, como veis aquí, en esta foto. Y bueno, esto si os interesa el tema, lo queréis buscar en internet. Esta dualidad del Egipto se llama el Sema Tawi. Entonces, Nacho Ares dice que no son bombillas, sino que esta representación es la unión simbólica del Alto y del Bajo Egipto. Y ahora, una vez visto un poco toda la problemática de los SOPAs, digas. Sí, yo quiero decir que con respecto a la explicación que la gente oficial tiene sobre cómo se pudieron hacer los dibujos en el Valle de los Reyes de las distintas... Eso es una buena pregunta. Porque claro, hay la tumba de Ramsés VI, creo que tiene casi 150 metros de túneles, y digamos que si se hubieran utilizado lámparas de aceite, sí, o hubiera natea, sí, una gran cantidad de humo, sí, hubiera quedado la carbonilla, no hay restos de carbonilla en ninguna de las tumbas del Valle de los Reyes, y sin embargo los relieves están coloreados con una precisión que demuestra que ahí tenía que... No solo en esa tumba, sino en otras muchas tumbas, sí, incluso en este mismo templo. Muchos autores han dicho, vale, es verdad, no había electricidad. Suponemos que no la había porque no hemos encontrado una tecnología de tipo eléctrico, ¿no? Pero el propio Nacho Ares en su web dice, creo que ellos no conocían la electricidad,
pero las otras alternativas no las puedo dar por buenas. Es decir, cómo se iluminaba esta gente en... Hay la teoría de los espejos, que usaban espejos desde fuera, entonces iban pasándose la luz de espejo en espejo, pero hasta cierta profundidad esto no cuela. Es decir, si estás en un par de cámaras y a poca distancia, los espejos cuelan. Entonces, otras alternativas, antorchas, lámparas de aceite, que sabemos que los egipcios usaban lámparas de aceite, pero ¿por qué no se ven esos restos de carbonilla ahí o de humo? Eso es una buena pregunta. Puede ser que los egipcios encontraran algún sistema, algún método para ocultar ese humo o para reducir el humo, o encontraran una fuente energética o de luz que no produjera ningún tipo de residuo. Yo no lo sé, pero lo que Artur dice es interesante, en el sentido de que no se ha dado una respuesta clara, es decir, cómo se iluminaban a tan gran profundidad, ¿no? Ya para ir acabando, ahora lo que vamos a ver en esta parte final es unos criterios para analizar UPARS, y después vamos a ver un poquito una clasificación personal que yo he hecho de UPARS y los casos más importantes o más clásicos para que los podamos entrar a debatir. Para mí hay 7 u 8 criterios básicos para hacer un análisis, digamos, serio, ¿no? El primero es que todo lo que sea el trabajo con objetos fuera de contexto implica perder la fiabilidad geográfica y cronológica. Si a ti te dicen que este objeto lo he sacado de cualquier sitio, pues yo me lo tengo que creer, pero no lo sé. Es decir, en arqueología, todo lo que te trae un campesino que lo ha encontrado en el campo, pues dices, bueno, ¿y cómo sé que lo ha encontrado en el campo? ¿En qué condiciones? Es decir, ahí no tenemos datos. El segundo punto, es preciso obtener el máximo de información sobre las circunstancias del hallazgo y disponer de trazabilidad de las fuentes, así como las pruebas a las que se ha sometido el objeto. Esto me lo he encontrado en muchos OPARS que realmente no sabes cómo se encontró el objeto, o te dice, lo encontró un minero cuando estaba picando. Bueno, pero no sabes en qué condiciones, en qué estrato, ni nada. Hay veces que se citan fuentes y no sabes si esas fuentes existen, si son fiables, son fuentes que pueden ser muy antiguas, así como las pruebas. Hay veces que hay OPARS que se han sometido pues, a pruebas de las cuales no sabemos a veces cómo se han hecho tales pruebas, ¿no? Después, el tercer punto para mí es muy importante y es casi una máxima intelectual, ¿no? Y es que la teoría no puede y no debe estar por encima de la prueba. Es decir, no se deben anteponer los prejuicios o preconcepciones ante las evidencias. Esto es, ¿qué pasa cuando tienes un objeto que realmente te desafía todo lo que conocemos y que de alguna forma no hay forma de encajarlo? Pues entonces los arqueólogos miran para otro lado o intentan encajarlo así con calzador. Pero para mí intentar encajar el objeto en la teoría cuando vemos que realmente no hay posibilidad, no es el camino correcto. El cuarto punto, el investigador, me refiero al investigador serio, no al sensacionalista, tiene el deber de contrastar o ponderar el máximo de hipótesis acerca de la supuesta anomalía antes de emitir un juicio. Es decir, por ejemplo, para lo de Acámbaro nos parece que realmente está muy salido de lugar, pero hemos de pensar en todas las alternativas. ¿Quién lo pudo hacer? ¿En qué época? ¿Qué animales fueron esos? Es decir, intentar no ir al prejuicio, ¿no? El quinto punto, y este creo que es bastante razonable en muchísimos casos, y que es posible que el estudio del objeto arroje un resultado no concluyente para ninguna de las partes. Es decir, cualquier afirmación de que la ciencia no ha sabido explicarlo no implica la validez de la explicación alternativa. Es decir, la posibilidad de un empate es real. Yo me he encontrado con argumentación científica y argumentación alternativa y ninguna de las dos tiene el suficiente peso para decir, vale, voy a quedarme con una de las dos. Puede ser que alguna tenga parte de verdad, pero ninguna de las dos realmente puedan dar una información concluyente. El sexto punto también es importante. Cabe determinar hasta qué punto un OPAR, o más de uno aceptado como tal,
tiene el suficiente peso para plantear un cambio de paradigma. Puede haber excepciones que confirmen la regla. Me remito a la zoología. Por ejemplo, si decimos que no puede haber un pez que desapareció hace 30 millones de años y que de repente te aparece uno, como el caso pues, del famoso celacanto que apareció en los años 30, es bueno, el celacanto te va a borrar todo el esquema de la evolución de los fósiles y tal. Pues no, a lo mejor hay una excepción que confirma la regla, pero yo me planteo también la posibilidad de que haya un solo OPAR que pueda romper el paradigma. Es decir, si un OPAR se prueba que definitivamente es cierto, puede romper el conocimiento real. Es decir, si la máquina de Antiquitera le damos, por ejemplo, el valor de que es cierta, y yo creo que casi todo el mundo ya le da el valor de que es cierta, ponen entredicho muchas concepciones. Y en cambio parece ser que nadie se da por aludido, ¿no? Es cierto, es que a veces las cosas hay que decirlas así. Y después otro problema o otra defensa, otro parapeto del mundo científico, que es que hay que usar con mucha prudencia el tema de la navaja de Occam y el principio de que las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Esto ya os lo comenté el otro día, es decir, la navaja de Occam te dice lo más simple, el razonamiento o la cadena más simple es lo más probable que sea cierto, pero ojo, lo más probable, no lo cierto. Hay muchos académicos que dicen no, es que esto es tan enrevesado que no puede ser de ninguna de las maneras. Es decir, no aceptan la complejidad. Y después el tema de las afirmaciones extraordinarias requiere una prueba extraordinaria, pero esto se puede llegar al doble rasero, es decir, yo para mi investigación yo me pongo un rasero, todo el mundo me lo da por buena, pero cuando me viene un OPAR le voy a pedir los 2000 análisis y como no me cumpla uno me lo cargo. Al hilo del criterio sexto, sí. Y respecto de, ¿sabes el Museo del Oro en Colombia? Sí. Fantástico, con aquellas piezas que unos dicen que a lo mejor son insectos, otros que sí son... Los aviones aquellos. Sí, lo voy a comentar ahora mismo. Bueno, ya para cerrar, voy a exponeros una clasificación que yo he hecho de OPARs. Es totalmente personal, intransferible, porque me he encontrado con esta dificultad de que no existe realmente una clasificación de OPARs. Entonces, para intentar atacarlos, los he clasificado en 4 grandes bloques. El bloque A, que es de huellas, restos humanos y artefactos antiguos o primitivos en épocas muy remotas. Los artefactos avanzados en épocas muy remotas. La C, artefactos avanzados del mundo antiguo, me refiero a la civilización a partir de Sumer y de Egipto. Y después una categoría que no he sabido encajar en ningún sitio y la he considerado como casos especiales. Empezamos por la categoría A con sus ejemplos más importantes. Antes que nada, en honor a la verdad, tengo que exponer los argumentos que la ciencia da en contra. Para los argumentos en contra de la categoría A, la ciencia dice que prácticamente ningún objeto fue encontrado en excavación arqueológica. Me estoy refiriendo a los objetos que se refieren, por ejemplo, Cremo y Thompson en su libro, en Forbidden Archaeology, que la mayoría fueron encontrados o en el campo o en explotaciones mineras, pero no en excavación arqueológica. A menudo los supuestos restos anómalos han sido aprovechados para defender posiciones creacionistas. Esto, pues bueno, hay que luchar contra ello. O sea, en la academia solo hay buenos y hay malos. Los buenos son ellos, somos los científicos, y los malos son los creacionistas que creen en la Biblia a pies juntillas. Entonces, no hay nadie intermedio, no hay nadie que se plantee otros puntos de vista. Es cierto